Perfecto. Entonces, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano. Es doctor en Psicología Clínica y de la Salud, magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas, psicólogo, docente de pregrado y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar UNA. Así que vamos a dar, perdonar un segundo que me parece que el problema aún no se ha solucionado, así que por lo menos ya tenemos lista la presentación. Dejar de compartir. Vamos a ver. Ah, aquí está. Perfecto. Te voy a dar el pase. Ahí está, ya. Oye, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Miren, honestamente, la presentación que voy a hacer no era la que iba a hacer. No sé qué pasó. Ahí les acabo de mandar el archivo por el chat. Si alguien lo puede abrir, bacán. Pero no sé qué pasó, francamente. Cuestiones que pasan a última hora. No pude abrir el archivo de la presentación de hoy día. ¿Ya? De hecho, me había quedado tan bonita, honestamente, que me da frustración no poder haberle mostrado todo el trabajo. No sé si alguien lo puede abrir, porque a lo mejor es un problema de mi computador, pero no pude abrir la presentación, pero bueno, voy a mostrarles, obviamente, eh, no se puede decir, algo pasó con mi PPT. ¿Ya? Bien. Sin embargo, bueno, vamos a hacer obviamente no la presentación tan actualizada como la tenía, ya con todos los artículos que un poco les tenía preparado, ¿ya? De igual forma, hay que entender un poquito de que vamos a revisar algunas estrategias que obviamente al día de hoy se están utilizando en los contextos educativos, ¿ya? Y obviamente vamos a revisar cómo esto ha ido evolucionando también en el tiempo, ¿ya? Nosotros tenemos que saber, sin lugar a dudas, que la salud mental en la actualidad está muy, muy compleja, ¿ya? No solamente para los estudiantes, porque generalmente nosotros hemos visto investigaciones que están asociadas a los estudiantes, sino que también para los profesores. ¿Ya? Y muchas veces nos damos cuenta que lamentablemente los profesores están sujetos a un nivel de estrés impresionante. ¿Ya? Y obviamente ese nivel de estrés impresionante evidentemente va a llevar a problemas de salud mental complejos como depresión, ansiedad, estrés e inclusive cosas más complejas. ¿Ya? Eh, por lo tanto, bueno, hoy día vamos a revisar esta estrategia. Vamos a revisar cuatro principalmente. Vamos a revisar un poquito las estrategias de educación socioemocional que tienen varias evidencias científicas. Vamos a revisar algunas estrategias que tienen que ver con la TCC, que es como toda la línea que está asociada a lo que es lo cognitivo-conductual dentro del colegio. Y vamos a revisar una estrategia relativamente nueva, que también probablemente es la estrategia que en estos momentos está dando mayor evidencia científica en razón de la efectividad, que son las estrategias de aceptación-compromiso. ¿Ya? Las estrategias de aceptación-compromiso se están aplicando con estudiantes y con alumnos. ¿Ya? Por tanto, esas estrategias son súper interesantes que ustedes las puedan conocer. Em, no significa bajo ningún motivo que profesores o personas que quieren aplicarla están haciendo terapia, no es eso. Es que evidentemente estas estrategias están dando muchos resultados y por lo tanto sería prudente empezar a incorporarlas. Si yo fuera a lo mejor encargado de convivencia de este colegio o de algún colegio, probablemente empezaría a aplicar algunas estrategias de estas. ¿Ya? Entonces, un poco la idea es dejarles como la inquietud, dejarles un poco algunos elementos que a mi juicio son interesantísimos de poder aplicarlos en la actualidad y que evidentemente pueden hacer que hagamos la gran diferencia en el contexto educativo, tanto como profesores como estudiantes. ¿Ya? Entonces hay que identificar finalmente, estimados, que lamentablemente venimos de un problema de salud mental bien importante. ¿Ya? Esta es la última investigación que ha establecido el Ministerio de Salud. ¿Ya? Está bien atrasada, el de 2021, no tenemos datos actualizados, por lo tanto, si el 2021 probablemente los datos se tomaron en el 2020 o 2019. Por lo tanto, en ese tiempo nosotros teníamos casi un 18%
de depresión, harto ansiedad generalizada. También, ojo, problemas de alcohol y droga, ojo con eso, muy, muy alto. Y obviamente, interesante este dato, absolutamente nuevo para mí, obviamente, que existían trastornos de personalidad. ¿Ya? Probablemente si ustedes trabajan en contexto educativo, ustedes se ven expuestos muchas veces a estudiantes, por ejemplo, que uno dice, oye, este estudiante tiene bajo control de impulso, este estudiante tiene trastornos de la conducta, pero esto no pasa. ¿Ya? Entonces, probablemente, estimado, en ese caso es muy probable de que a lo mejor en el futuro quizá estos chicos o chicas a lo mejor puedan tener algún trastorno de personalidad, ¿ya? Porque miren el dato, es súper alto. En mis tiempos, cuando yo estudié psicología, este dato era súper, súper chiquitito y eso fue igual hace harto rato igual. Entonces hay que entender un poco que nosotros venimos de una tasa de carga de salud mental en niños y adolescentes de un 13%, ¿ya? En época de prepandemia, ¿ya? Vale decir que el 13%, casi 14% de nuestros niños y niñas tenían algún problema finalmente de salud mental que obviamente requerían atención. Y nos enfrentamos, chiquillos, a estos cuadros. ¿Ya? Estos cuadros que para nosotros eran bastante comunes, los trastornos de la conducta, el trastorno disruptivo, el trastorno de déficit atencional. Ojo, esta es la prevalencia a nivel mundial, por si acaso. Entonces, estas cosas obviamente eran habituales. ¿Ya? Sin embargo, todo este tema ha ido cambiando con el tiempo. ¿Ya? De hecho, en la actualidad tenemos que casi cerca del 50% de niños y adolescentes que requieren atención psicológica y psiquiátrica no la están teniendo. ¿Ya? Y nosotros dentro de los contextos educativos somos aquellos que lo estamos observando, ¿verdad? Fíjense lo interesante de esto, que el 54% en este artículo dice que lamentablemente no- la necesidad de salud mental está insatisfecha. ¿Ya? Vale decir que tenemos un gran número de niños y adolescentes que lamentablemente no están siendo atendidos. ¿Ya? Y evidentemente muchas veces las conductas que nosotros vemos en estos niños y adolescentes, que pueden ser impulsivas, que pueden ser agresivas, chiquillos, se deben muchas veces a un problema de salud mental. ¿Ya? Porque a veces pasa de que lamentablemente los niños y adolescentes no tienen Eh, cómo finalmente, sí, Jonathan, sí, enviaron sí. el PPT arreglado por el No, chat. ¿verdad? Sí, ¿Quién lo Antonella, arregló? le vamos a dar muchas gracias a No, te Antonella Torres, que pasaste. de verdad arregló ¿A dónde la está la Antonella? presentación. Le voy a hacer un monumento a la Antonella. ¿A dónde está? No me deja Sí, verla. hay que seguir subiendo el ¿En chat. el chat tengo que bajarlo? Sí, está en el chat. Sí. Oh, ya. Antonella, te adoro. ¿Ya? Igual era relativamente parecida a esta presentación, por si acaso. Que te pasaste, Antonella. Pero miren, la gran diferencia con la otra presentación es que tenemos más datos actualizados. Entonces, eso un poquito, siempre me gusta mostrar datos actualizados porque yo creo que, no, no, esto no es mío, por si acaso. No, ¿Eso no este es? no es mío, pues. No, no, no es. No, no es, Entonces, por si acaso. ok. A ver, sí, a ver, bajé el correcto, ¿no? Sí, a mí también me llegó ese. Entonces, ¿no era ese? No, no era ese. Era, no, no era ese. Lo veo, ya, gracias. Ahí me avisan, sí, pero bueno, como les decía, es relativamente bien parecida la presentación. Lo único que tenía es artículos más actualizados, por ejemplo, de temas que tienen que ver con los, am, con los datos, obviamente, actuales que son 2024, ¿ya? Entonces, bueno, veníamos de estas prevalencias en prepandemia, ¿ya? Que claramente, tal como les decía anteriormente, estaban cerca de un 13-14%. Y miren, durante pandemia, o sea, hubo una explosión, chiquillos, de verdad, de problemas de salud mental muy, muy grave en la población de niños y adolescentes, ¿ya? De hecho, el encierro probablemente nos generó a todos algo. ¿Ya? Y miren estos indicadores, o sea, llegamos a un 28% de depresión, 25% de ansiedad, 44% de problemas del trastorno del sueño, 48% del trastorno de estrés postraumático. O sea, en estricto rigor, estas consecuencias, chiquillos, ¿ya? Y eso quiero llamarles atención a ustedes, estas consecuencias, amigos míos, va a estar absolutamente correlacionada con lo que está pasando ahora. ¿Ya? Porque, claro, los adultos probablemente a veces podemos adaptarnos mucho más rápido a los cambios, por si acaso. ¿Ya? Porque, claro, entendemos los fenómenos, obviamente podemos
a conocer un poquito más de las situaciones. Sin embargo, los niños y adolescentes a veces no pueden procesar la información como la que nosotros hacemos. Por ende, obviamente que se ven afectadas la psiquis de estos chicos. ¿Ya? Y post pandemia has tenido, miren estos datos, 43%, 36% de depresión, 25% de estrés. Y nosotros en Chile hemos hecho varias investigaciones. ¿Ya? La primera de ellas, que está publicada, la publicamos en el 2023, ¿ya? En donde hicimos una medición en adolescentes y nos dimos cuenta que miren que el 63% estaban con síntomas depresivos, el 69% con síntomas de ansiedad y el 57% con síntomas de estrés. ¿Ya? Y había un consumo problemático de alcohol. ¿Ya? También, ojo, hay un dato ahí súper interesante que no lo hemos publicado porque igual hemos tenido falta de tiempo, pero que el 20% de esta muestra está utilizando psicofármacos, ¿ya? Que es algo que está muy por sobre la media, por ejemplo, a nivel mundial. O sea, niños y adolescentes utilizando psicofármacos en el mundo, yo les aseguro que no es más del 8%, 6%, o sea, más que eso no es, ¿ya? Y en esta muestra nosotros obtuvimos un 20%, por lo tanto, claramente aquí tenemos un problema. Este artículo está publicado ya en Frontiers in Psychiatry, usted lo puede obtener, ahí les dejé la referencia. Y aquí hay un tema importante, que obviamente los factores de riesgo era ser mujer, ¿ya? Las mujeres adolescentes pareciera ser son las que tienen mayor propensión a trastornos mentales, ¿ya? Pertenecer, ojo, a las minorías sexuales, consumir marihuana y obviamente también consumir medicamentos bajo receta médica, ¿ya? Y este último estudio que está ya a punto, pero a punto de publicarse, ya este ya de verdad que está así como falta un pelo para que se publique. Esto lo hicimos una medición en colegio en Chile, ¿ya? Y fue una muestra que, claro, usted podría decir 1.174 niños y niñas, no es tanto, ¿ya? Pero probablemente usted sabe la complejidad muchas veces que requiere hacer medición en colegio, o sea, desde conseguir el consentimiento informado de los papás, el asentimiento de los alumnos, pues, igual es una muestra buena, creo yo, ¿ya? Y esta muestra, la media es de 13 años, por lo tanto, vamos a tener la mayor cantidad de niños que medimos fueron entre 12 a 13 años, ¿ya? Y fíjense lo interesante que encontramos, también ansiedad tremendamente alta, ¿ya? 60,2%. Ansiedad tremendamente alta, 63,6%. Y estrés tremendamente alto, ¿ya? O sea, el 50% de estos niños y niñas y adolescentes están claramente con síntomas de ansiedad, depresión y estrés, ¿ya? Por lo tanto, todas estas conductas a lo mejor que nosotros hemos visto, que claramente vemos mucha impulsividad, vemos mucha irritabilidad, ese es un síntoma muy importante que hay que notarlo, porque de verdad la irritabilidad puede ser, en definitiva, un síntoma de depresión. ¿Ya? A veces uno dice, chuta, pero ¿cómo este chiquillo tan irritable? De repente uno ve que el alumno anda como mechita corta, por ejemplo, y lamentablemente, chiquillos, ese tema nosotros tenemos que reconocer que puede ser, sin lugar a dudas, un síntoma de depresión, ¿ya? Y la salud mental de los profesores no es mejor, por si acaso, ¿ya? Aquí hay un metaanálisis, por ejemplo, en donde un metaanálisis, por si acaso, una revisión sistemática es una persona, un investigador que realizó muchos estudios. Y aquí aparecen datos que claramente son muy complejos, ¿ya? En definitiva, también vimos que la mayor cantidad de profesores ya están con trastorno depresivo y ansioso, ¿ya? Por lo tanto, obviamente que estos elementos van a afectar, o sea, obviamente, o sea, van a afectar el clima laboral, van a afectar al clima de sala, porque evidentemente los profesores necesitan nuestro apoyo, ¿ya? Obviamente que necesitamos que ellos y ellas, evidentemente, puedan saber manejar, por ejemplo, los conflictos y saber manejar sus propias emociones en este contexto. Miren esto, qué interesante, ¿ya? Miren lo que se encontró entre el 38% de los docentes, por ejemplo, al 73% de las muestras de los estudios, estos profesores presentaban trastorno de ansiedad generalizada.
¿ya? Lo cual es tremendamente alto. Es una persona finalmente que está con mucha angustia la mayor parte del día. Probablemente el domingo ya le empieza a doler la guatita porque tiene que ir a trabajar el otro día, por ejemplo. Y eso hace, sin lugar a dudas, de que efectivamente nosotros veamos, por ejemplo, esta sintomatología dentro también de la sala de clases. Y también lo veamos reflejado, por ejemplo, en la cantidad de licencias psiquiátricas que lamentablemente vemos en este sector. ¿Ya? Eh, yo creo que claramente tenemos que entender que la labor de los docentes es fundamental, que la labor de los docentes es estresante, pero al mismo tiempo también tenemos que dar las herramientas, las técnicas, por ejemplo, para que ellos y ellas evidentemente puedan soslayar estas situaciones angustiantes que están pasando. ¿Ya? El síndrome de burnout, miren, 50% de los profesores con síndrome de burnout, el 24 al 46% profesores con estrés postraumático. O sea, en estos momentos estamos teniendo, o estamos siendo víctimas, por ejemplo, de mucha agresión de apoderados, de estudiantes hacia los profesores. Y depresión, po, ¿ya? O sea, depresión también bastante alta, ¿ya? En un metaanálisis que hice, identificamos, por ejemplo, que la mayoría de los profesores, sobre el 50% de los profesores a nivel mundial, están con agotamiento emocional, ¿ya? ¿Qué significa el agotamiento emocional? Significa de que las personas ya no pueden más. Los profesores tienen esa sensación de que ya de verdad no se puede más, ¿ya? Si pasa algo más, claramente ya no va a poder más con su vida, ¿ya? El agotamiento emocional significa que las personas lamentablemente sienten que se les agotaron todas las energías, ¿ya? Por lo tanto, imagínense una persona, profesor, por ejemplo, que siente que se le han agotado toda su energía, tener que ir a trabajar, tener que obviamente colocar sus emociones a distancia y empezar a hacer una clase cuando lamentablemente está angustiado, está penado, está estresado, obviamente que eso genera, sin lugar a dudas, repercusiones en la salud mental, ¿ya? Un estudio hecho en Chile también nos dice varias cosas. Aquí también se los dejo, también hecho en el 2022, que lamentablemente, de igual forma, así como habíamos visto, lamentablemente la salud mental de los profesores está muy complejizada, ¿ya? Y en donde efectivamente un 56%, miren chiquillo, estableció o identificó finalmente que tenía un problema de salud mental, ¿ya? Entonces, esto no es solamente centrarse, estimados y estimadas, en los estudiantes, ¿ya? Sino que también en los profesores. Si yo fuera presidente, claramente no lo voy a hacer nunca, pero si fuera presidente, probablemente mis recursos serían a educación, claramente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó finalmente? La pandemia fue muy compleja para los profes y nos llevó a mucho estrés. Claramente nos llevó a tener angustia en esa transición del online, disculpen, de lo presencial al online. Muchos profesores no tenían las condiciones para estar en su casa. O sea, a todos nos pasó un poco eso, evidentemente. También aumentó la carga de trabajo, claramente. O sea, materiales que a lo mejor ellos usualmente usaban, tuvieron que readaptarlos, por ejemplo. Hubo también barreras tecnológicas, dificultades para conectarse. Ahí todos nos acordábamos un poco de BTR. Lamentablemente todos decíamos, chuta, tengo BTR y ahí empezó la talla ahí que tenemos BTR. Entonces, efectivamente, eh, eh, tuvimos muchas dificultades para conectarnos y adaptarnos a ese entorno, ¿ya? Y por ende, evidentemente, los factores más significativos que se dieron acá es que los profesores estuvieron sujetos a un estrés de manera permanente durante la pandemia, ¿ya? Por ende, esas lamentables repercusiones de la pandemia yo creo que hasta el día de hoy las estamos experimentando, ¿ya? Por lo tanto, la pandemia del COVID-19 generó obviamente cierres de escuelas y eso generó un problema a nivel social, comunitario, increíble, porque recuerde que muchas veces el colegio es la única forma de relación positiva que tienen algunos estudiantes, ¿ya? Por tanto, obviamente se cerró una red de apoyo muy importante, se cerró una red de apoyo con la cual los estudiantes obviamente contaban. También este problema que tuvimos de la transición de la educación de lo presencial a lo online también generó mucho efecto. Ahí nos dimos cuenta, eh, o algo que ya sabíamos, que habían personas que de verdad no podían tener acceso
a Internet, que no podían tener clases online. Entonces, en definitiva, ahí nos dimos cuenta que existía una desigualdad importante en todo lo que tenía que ver nuestro sistema educativo. Y eso evidentemente generó un impacto no solamente en los estudiantes, sino que también en los padres, en las comunidades en general educativas y obviamente en los profesores. ¿Ya? Por tanto, es importante que cuando hagamos estrategias de intervención, no solamente nos centremos en los jóvenes y niños, ojo, sino que también tenemos que centrarnos en los profesores. Cuando nosotros queramos hacer alguna intervención basada en evidencia, que es un poco lo que trata esta conferencia, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es evaluar el estado del arte que está existiendo en el contexto educativo. ¿Ya? Entonces hay varios instrumentos, varias estrategias, por ejemplo, que son bastante efectivas y la cual nos pudiera llevar, por ejemplo, a poder hacer un diagnóstico en donde estamos trabajando, tanto desde el punto de vista de los alumnos y como de los profesores. ¿Ya? Por lo tanto, Protecting Young Mental Health de 2021 nos dijo, oigan chiquillos, estas son finalmente las recomendaciones que nosotros queremos darles para que estos problemas de salud mental que pudiéramos llegar a tener luego de la pandemia no sean tan graves. Y nos dijeron primero que había que reconocer que la salud mental es algo importante. ¿Ya? Yo creo que una de las cosas que, si bien nos trajo muchas cosas malas la pandemia, nos trajo una cosa buena que es hablar de salud mental. ¿Ya? También empoderar a los jóvenes y a las familias, obviamente, para que reconozcan sus emociones difíciles. También es un tema importante, garantizar a que todos los niños tengan acceso a una atención de salud mental adecuada, ¿ya? Ahondar, por ejemplo, en las barreras económicas sociales, ¿ya? Aumentar la recopilación de datos y de investigación y apoyar a los jóvenes, por ejemplo, en su salud mental, en los niños, obviamente, y dentro de sus contextos, ¿ya? Entonces, todas estas recomendaciones nos dijeron antes de que terminara la pandemia, algunas y probablemente muchas no se tomaron en cuenta, por lo tanto estamos en estos momentos, ¿ya? En lo que está pasando. A mi juicio, yo creo que este es un cuadrito hecho por mí, por si acaso, humildemente, esta es mi opinión, por si acaso, la podemos conversar, obviamente, pero yo creo que hay estrategias de prevención, ¿ya? Estrategias de detección temprana, tratamiento, y apoyo continuo a los estudiantes y profesores, la intervención en crisis, por ejemplo, la participación comunitaria, las políticas públicas y la utilización de tecnología y herramientas digitales para, obviamente, mejorar la salud mental. ¿Ya? En la prevención, estimados, yo creo que una de las estrategias que está absolutamente válida en estos momentos es la educación socioemocional. ¿Ya? Hay muchas investigaciones que se lo hubiese traído, que validan finalmente lo que está pasando en la actualidad en razón de la educación socioemocional. ¿Ya? De hecho, hay un metaanálisis que se publicó en julio de este año, do- no, julio del 2023, en donde efectivamente se hizo un análisis, pero muy profundo de los programas de educación socioemocional que existen en el mundo y se identificó que la mayoría de ellos, obviamente, que mejoraban la salud mental de los niños y niñas y adolescentes, ¿ya? Y también, ojo, de los profesores, ¿ya? También, desde la prevención, tenemos que hacer una promoción de hábitos de vida saludable, por ejemplo, tenemos que aumentar, por ejemplo, ejercicio físico, tenemos que aumentar estrategias de mindfulness, meditación, por ejemplo, y obviamente concebir al contexto educativo como un elemento de apoyo. ¿Ya? También detección temprana, a mi juicio, yo creo que hay que hacer evaluaciones regulares de la salud mental. ¿Ya? Hay que obviamente estar ahí identificando posibles focos, por ejemplo, de preocupaciones. ¿Ya? Por ejemplo, la otra vez me llamaron para poder ayudar en un colegio donde un estudiante se había suicidado, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí lo que establecimos fue un plan como de trabajo de prevención y de apoyo continuo. ¿Ya? Ahí los directivos del colegio me preguntaban, ¿y será mejor no hablar estas cuestiones? Y yo le decía al revés, aquí hay que hablar estas cosas, porque muchos de los jóvenes lamentablemente tuvieron una interacción con esta chica y todos están viviendo un duelo distinto. Por lo tanto, si todos llegamos a un lenguaje en común, evidentemente la comunidad educativa en general va a poder hacer mejor el duelo. ¿Ya? También es importante capacitar a los profesores, que es muy importante, y capacitar no solamente a los profesores, sino que también a los padres. ¿Ya? Porque
pucha, con mucho respeto voy a decir esto, pero a veces uno se da cuenta de que lamentablemente algunas familias, no todas, ojo, ya no hay que generalizar, de pronto como que responsabilizan al colegio de todo lo que pasa con sus hijos. Y claramente eso es un error, ¿ya? Evidentemente que el trabajo con nuestros hijos es un trabajo en común, ¿ya? Y que obviamente todos tenemos que tener estos mismos objetivos. También hay estrategias validadas absolutamente, algunas que les voy a mostrar acá. Por ejemplo, las estrategias cognitivos conductuales dentro del contexto educativo, ¿ya? Las más clásicas, por ejemplo, ayudar a los niños y niñas a reestructurar cognitivamente ciertos pensamientos negativos que se pueden hacer en grupo, ojo, hay terapias grupales, obviamente TCC, que no necesariamente las tiene que hacer un psicólogo, ojo, o sea, si es terapia sí, ojo, pero hay estrategias y hay herramientas que cualquier persona las puede aplicar. ¿Ya? Y hay otras estrategias que en estos momentos de verdad que están siendo muy efectivas, y así lo dicen la mayoría de los estudios, es que son las estrategias de aceptación compromiso. ¿Ya? Un poquito les voy a mostrar qué es lo que es. ¿Ya? La medicación, obviamente, cuando se requiere, evidentemente, ¿ya? Em, yo creo que hay que tener ojo ahí con los fármacos. Es sospechoso que no hayan estudios de larga data de algunos fármacos, sospechoso, ¿no? Lo dejo ahí. Yo siempre creo que es mejor, sin lugar a duda, quizás buscar algunas estrategias un poquito más naturales, como el ejercicio físico, el mindfulness, la meditación. En algunos casos, ojo, se justifica la medicación. Hay ciertas patologías, lamentablemente, que no se pueden tratar sin obviamente la farmacología correspondiente, ¿ya? También se pueden hacer terapias de grupo o grupos de autoapoyo, por ejemplo, grupos de apoyo en colegio. Hay varias experiencias muy interesantes de ese grupo, grupos de apoyo, por ejemplo. Hay estrategias CEL que son de grupo de apoyo y que claramente ayudan a los chicos y chicas a sentirse mucho más adaptados, ¿ya? Y así sucesivamente, por un apoyo continuo, obviamente realizar intervención en crisis. Aquí ya probablemente necesitamos evidentemente a alguien un poquito más experto en esto. Probablemente sería muy importante la incorporación de más psicólogos dentro del contexto educativo. Yo creo que siempre se necesita más. También, ojo, también se necesita como establecer un perfil determinado, por ejemplo, para el encargado de convivencia y que tenga una dedicación, ojalá exclusiva al tema de convivencia, porque muchas veces yo me he dado cuenta que es como, y también digo esto con mucho respeto, el encargado de convivencia está como para la foto, honestamente, en términos de que lamentablemente tiene muy pocas horas para esto. ¿Ya? Por lo tanto, nadie puede hacer mucho con pocas horas, ¿ya? O sea, hay encargados de convivencia que lamentablemente están solos frente a un tremendo colegio, y claramente eso pasa a la cuenta también, po. Entonces, un poquito yo creo que lo que hay que hacer es como profesionalizar ese rol y obviamente ojalá establecer ciertas condiciones y obviamente elementos que puedan ayudar a que esta persona se sienta más apoyada y respaldada por la comunidad, ¿ya? Y el apoyo a las tecnologías, para mí es súper importante, ¿ya? Yo creo que las tecnologías llegaron para quedarse, ¿ya? Por tanto, por ejemplo, ahora no es necesario, por ejemplo, si quisiéramos hacer un taller con padres, por ejemplo, que los citemos al colegio, quizás lo podemos hacer a través de Zoom, ¿ya? Por ejemplo, yo me acuerdo que en el magíster que dirijo, unas chicas hicieron una experiencia súper interesante, que ya hicieron 6 cápsulas como de manejo de emociones, ¿ya? Y esas cápsulas hacían que los padres vieran esas cápsulas, ya con algunas recomendaciones, algunos tips, y de verdad que esto resultó. ¿Ya? Porque claro, los papás no tienen tiempo para ir a un taller de manejo conductual, por ejemplo, en el colegio, pero sí lo ven a lo mejor en la noche cuando llegan ya tremendamente cansados, pueden ver y pueden sacar ideas. Por ejemplo, esa estrategia sirvió mucho. O sea, que los padres vieran cápsulas, por ejemplo, de conocimiento, por ejemplo, de regulación emocional. ¿Ya? Entonces, ese tipo de estrategias, por ejemplo, son muy válidas y debemos seguir aplicándolas, ¿ya? ¿Qué intervenciones existen basadas en evidencia? Primera, el mindfulness, ¿ya? Probablemente el mindfulness es una de las estrategias más beneficiosas que tenemos en este momento, ¿ya? Es importante, estimados, de verdad que el mindfulness sea un hábito, ¿ya?
es importante de verdad que se pueda integrar, ¿ya? De hecho, hay un estudio donde dice que, por ejemplo, 5 a 10 minutos de mindfulness durante 3 meses para profesores antes de iniciar, por ejemplo, sus clases, su día laboral, fíjense que hace que mejore su salud mental, mejore su bienestar, además mejora el clima del colegio, mejora también, inclusive, imagínense lo que les voy a decir, mejora inclusive el rendimiento de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, pareciera ser entonces de que nosotros tenemos que probablemente apostar finalmente a este tipo de estrategias. ¿Ya? Son estrategias tremendamente simples. ¿Ya? De hecho, hacer una estrategia de mindfulness es bastante simple. ¿Ya? Aquí hay varios artículos que dan cuenta, por ejemplo, de que efectivamente el mindfulness es una estrategia muy interesante y efectiva para tratar diversos problemas de salud mental, pero también es una estrategia muy interesante de aplicarla en el contexto educativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, dura entre 5 a 10 minutos. ¿Ya? Muy poco, ¿ya? Demasiado poco, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? ¿Ya? Que creo que lo puse aquí. La idea, les dejo esta respiración consciente, así como para que la puedan hacer ustedes mismos, también la puedan aplicar con sus alumnos, la puedan aplicar ustedes mismos. Yo voy a confesar acá, honestamente, que al principio yo decía, no, mindfulness, qué chanta, ¿qué debe ser esa cuestión? Así como, no, debe ser como una cuestión mea extraña, ¿ya? Y me negaba, honestamente, pues confesar, me negaba a meterme en el mindfulness, ¿ya? Hasta que me metí, po, ¿ya? Porque en realidad empecé a ver que había mucha evidencia científica que respaldaba el mindfulness, ¿ya? Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a tener la razón? ¿Ya? O sea, ¿cómo yo, mortal humano en Chile, voy a tener la razón de todos los estudios que están hablando de que el mindfulness tiene obviamente evidencia científica y que ayuda finalmente a la salud mental de las personas y que evidente también ayuda a controlar síntomas como ansiedad y depresión? ¿Ya? Como yo. Entonces ahí empecé a meter, empecé a aprender, empecé a leer y ahora el mindfulness es parte de mi vida. ¿Ya? O sea, yo tengo aquí mi reloj, de verdad que me avisa que tengo que hacer ejercicio de respiración consciente. Y es tan simple como eso. ¿Ya? Es como concentrarse única y exclusivamente en la respiración por breves minutos. ¿Ya? Obviamente que hay formas mucho más complejas de mindfulness, por si acaso, pero al menos la que hago yo es muy simple. ¿Ya? Paro 5 minutos en mi día de trabajo, me siento absolutamente bien en mi asiento y empiezo, cierro los ojos, me gusta más hacerlo con los ojos cerrados, y empiezo solamente a concentrarme en mi respiración. Solamente eso. ¿Ya? Y si viene un pensamiento en mi cabeza de otra cosa, porque tengo mucha pega, porque se me echó a perder la presentación que tenía ahora, ¿ya? Si pasa toda esa cosa, obviamente que lo único que hay que hacer es volver a concentrarse en la respiración. Entonces es una estrategia tan sencilla que ayuda finalmente a nuestro cerebro a parar un rato. ¿Ya? De hecho, hay un estudio muy interesante, pero de verdad muy interesante, desde las neurociencias, que las prácticas de mindfulness ayudan, así como en términos coloquiales, a resetearnos neuronalmente. Es como que nos ayuda a parar, pum, por un rato. Y eso es tremendamente terapéutico, estimado. ¿Ya? Porque uno siempre está pensando en las cosas que tiene que hacer. Probablemente usted en estos momentos está pensando, oye, pucha, que termine luego, oye, me tengo que ir a acostar, o tengo que, no sé, pues, salir a un happy hour, qué sé yo. Y uno siempre está pensando en lo que tiene que hacer, pero pocas veces uno se detiene a parar. Y el mindfulness es eso. A mí por lo menos me ayuda mucho. ¿Ya? Entonces, si ustedes aplican esto de manera individual, personal, de verdad, en la mañana y en la noche, de verdad que yo creo que su vida les va a ir cambiando. Ojo, que hay que hacerlo regularmente, po, ¿ya? Y también el mindfulness nos ayuda cuando a lo mejor estamos demasiado ansiosos en otras situaciones complejas. ¿Ya? Aquí les dejo un videíto, me gustaría, después les voy a compartir esta presentación. Me gustaría que vieran este video, no lo vamos a ver porque igual son 5 minutos, pero prefiero hablar de otras estrategias que nos quedan. Este video está muy bien hecho, ya es de un autor que se llama John Kabat-Zinn,
que es uno de los terapeutas más importantes en mindfulness, en terapia cognitiva conductual centrada en mindfulness, y yo creo que les va a ayudar mucho. ¿Ya? De verdad, acuérdense de mí, vea este videito y de verdad que colóquelo cuando esté tranquilo o tranquila y se va a acordar de mí. ¿Ya? También, ojo, las técnicas de respiración. ¿Ya? Las técnicas de respiración son muy importantes. ¿Ya? O sea, regular la respiración, obviamente la relajación, nos va a llevar a emociones que son deseables. ¿Ya? De hecho, uno cuando interviene con personas probablemente generalmente aplica este tipo de técnicas de respiración porque ayudan a que la persona esté mucho más receptiva, ¿ya? Esté mucho más receptiva a lo que estamos diciendo en sesión, por ejemplo, cuando hacemos sesión de psicoterapia. ¿Ya? Entonces, las técnicas de relajación han demostrado mucha eficacia. ¿Ya? Y hay distintos métodos de estrategia de relajación. Aquí les voy a colocar algunos. ¿Ya? Obviamente que nos van a ayudar para mejorar la ansiedad, ¿ya? Obviamente que nos van a ayudar a mejorar la respuesta al estrés, ¿ya? Y nos van a ayudar obviamente a tener mejor conciencia y regulación emocional, ¿ya? Eso, cuando nosotros tenemos mayor conciencia de nuestras emociones, evidentemente nos va a ayudar a determinar de qué forma vamos a actuar en razón de esas emociones, ¿ya? Muchas veces lo que nos pasa con los niños y adolescentes es que lamentablemente ellos tienen poca conciencia de sus emociones. ¿Ya? En razón de eso, obviamente que uno de los primeros trabajos que nosotros tenemos que hacer y que y tiene absolutamente evidencia también es el trabajo del reconocimiento de las emociones. ¿Ya? Está absolutamente comprobado que ese es el primer paso para poder lograr regularme emocionalmente. Porque si no identifico las emociones, no conozco al enemigo. No sé en definitiva cómo llamarle a esta emoción. ¿Ya? Por tanto, el primer gran paso es finalmente la regulación emocional, pero después, ojo, disculpa, el primer paso es la conciencia emocional para obviamente después gestionar las emociones. ¿Ya? Eso es tremendamente importante. ¿Ya? Porque a veces yo he visto que varias intervenciones solamente se quedan en el ámbito de reconocer las emociones. ¿Ya? Pero entonces uno dice, ya, pues y ya, la sabe reconocer, ya, ¿y qué más? No, pues ahora hay que enseñarle al niño, al alumno, por ejemplo, al profesor también, a que pueda gestionar esas emociones. Que no hay nada de malo que tenga ira. Ojo, que no hay nada malo que esté estresado, que tenga angustia, no hay nada de malo. Lo importante es saber qué voy a hacer con esa emoción. ¿Ya? Y ahí podemos aplicar finalmente estrategias como el mindfulness, la relajación, la respiración. ¿Ya? También esto nos va a ayudar a fomentar la atención y la concentración, estimados. ¿Ya? También nos va a ayudar a mejorar el rendimiento. También las estrategias de técnicas de respiración y relajación también nos van a ayudar a mejorar nuestra empatía y a promocionar un contexto de bienestar emocional dentro de los contextos educativos. También obviamente nos va a ayudar a mejorar el sueño y va a aumentar la resiliencia. Por lo tanto, técnicas de respiración y relajación son claramente una estrategia absolutamente buena, absolutamente aplicable, no requieren ojos de espacios especiales, simplemente requiere de que usted ayude a sus alumnos a que comiencen a regular su respiración. ¿Ya? Es tan simple como eso. ¿Ya? Hay otras que son más complejas que les voy a mostrar, pero por ejemplo estas son la respiración diafragmática abdominal. ¿Ya? Que es súper sencilla. Miren, ¿cómo se hace? Les puse acá. Respirar profundamente a través de la nariz, permitiéndose que tu abdomen se expanda completamente y exhalar lentamente por la boca y la nariz. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios? Obviamente que reduce la respuesta al estrés y promueve la relajación. Mi favorita probablemente es esta, es la respiración 478. ¿Ya? La respiración 478 es una estrategia muy importante, por ejemplo, para alumnos y personas que están descompensadas, que están muy angustiadas, por ejemplo. Una persona que está con crisis de pánico, por ejemplo, una respiración 478 es súper bacana, es muy rápida. ¿Ya? Lo que hace finalmente es que tenemos que inhalar 4 veces, aguantar 7 segundos y después botar el aire 8 segundos. ¿Ya? O sea, esto lo podemos repetir 6, 8 veces seguidas y yo les aseguro que el secreto finalmente de la angustia siempre está en controlar la respiración. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros tengamos algún alumno descompensado, angustiado, con pensamientos negativos, por ejemplo,
Claramente este tipo de estrategias de respiración nos pueden ayudar a que este alumno o inclusive algún colega pueda salir de esa situación angustiante. ¿Ya? También van a haber estrategias de relajación muscular. Estas ya requieren un poquito más de preparación, requieren más de trabajo. ¿Ya? También están estas estrategias de yoga, tai chi, que son muy buenas también, que también hay evidencia científica al respecto. Y también estrategias de visualización o imaginación guiada, ¿ya? Que son ese tipo, típicas estrategias, por ejemplo, en donde nosotros les pedimos a los alumnos que piensen en un lugar agradable, en definitiva, o piensen, yo por ejemplo ocupo harto esta. Piensen en la cara de una persona que para ustedes es significativo, ¿ya? Y van a ver cómo se empiezan a reír ustedes, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo, oye, piensen en la cara de su hijo, o sea, probablemente van a decir, pucha, va a aparecer esa compasión, va a aparecer ese amor, ¿ya? Y por ejemplo, de la relajación progresiva de Jacobson es una estrategia interesantísima, ya muy interesante honestamente, en donde lo que tenemos que hacer con nuestros niños y alumnos y adolescentes, inclusive con los profesores, podemos ir tensionando ciertos músculos a la vez que vamos inhalando y después cuando relajamos botamos el aire. ¿Ya? Tiene como toda esta secuencia, ¿ya? Hay que respirar primero, empezar a ordenar la respiración y después cuando inhalamos tensamos los músculos y después soltamos, ¿ya? La estrategia de Jacobson también es muy efectiva, ¿ya? Por lo tanto, si usted, por ejemplo, quiere mejorar la salud mental de su colegio, de su institución de educación, yo me iría primero en hacer una evaluación de cómo están, por ejemplo, síntomas tan importantes como la ansiedad, el estrés y la depresión, y después realizaría estrategias transversales como esta, ¿ya? No requieren, ojo, de mucho tiempo, ¿ya? Requieren a lo mejor de la preparación de alguien que sepa realizar esto y claramente empezar a medir si es que esto funciona, ¿ya? También las estrategias de cognitivas conductuales, que se llaman terapia cognitiva conductual. Hay muchas estrategias muy interesantes que se pueden ocupar en la sala de clase y que tienen una evidencia científica tremenda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de estrategia? Es que nosotros ayudamos a nuestros alumnos, por ejemplo, a identificar esos pensamientos negativos que tienen. Esto, ojo, usted lo puede hacer también en grupo, ¿ya? También se puede hacer a nivel grupal, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? En términos muy sencillos, ayudamos a los estudiantes a identificar, por ejemplo, esos pensamientos negativos. Después ayudamos a que puedan reconocer esos errores que de pronto tienen en su cabeza y luego los ayudamos finalmente a cambiar esos pensamientos negativos. Es algo mucho más complejo que eso, pero un poco para que se hagan la idea de qué es lo que es, ¿ya? Entonces, este tipo de terapia partió por ahí por los años 70, ¿ya? Si no es que antes, 60 quizá. Y obviamente partió primero en el ámbito clínico, pero después se ha ido aplicando, por ejemplo, en el ámbito escolar, y hay un metaanálisis que también les iba a mostrar, que dice que las estrategias cognitivas conductuales dentro de lo que es el contexto educativo, estimado, tiene una mejoría total muchas veces de los síntomas de ansiedad, depresión y estrés en niños y niñas, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos acá es que trabajamos finalmente con la interpretación que tienen las personas acerca de las situaciones que ellos experimentan, ¿ya? Y trabajamos muchas veces con los pensamientos negativos que tienen estas personas, ¿ya? Por lo tanto, ayudamos a reconocer cómo esos pensamientos negativos a veces me joden la vida, como podríamos decir, ¿ya? Entonces, ayudamos a que la persona, el alumno, identifique esos pensamientos negativos y después ayudamos a que estos niños y niñas puedan cambiarlo, ¿ya? Existen, por ejemplo, algunos errores cognitivos, como le llamo yo, ¿ya? Yo cuando trabajo con alumnos y niños más pequeños les llamo virus mentales, ¿ya? Para que me entiendan cuál es el concepto. Y todo el mundo tiene estos virus mentales, por si acaso, ¿ya? Probablemente algunos de ustedes tienen esto, ¿ya? Catastrofismo, por ejemplo. Creer que lo peor va a ocurrir, por ejemplo. No, pucha, no voy a estudiar porque igual me va a ir mal. ¿Ya? O, no sé, po, hoy día no me voy a conectar porque no me voy a ganar la beca. Catastrofismo, ¿ya? Sobregeneralización, ¿ya? Creer que un evento negativo es parte de un patrón constante, ¿ya? Siempre me va a pasar esto, nunca me va bien, nunca resulta nada de las tareas que hago, ¿ya? También pensamiento todo o nada, ese pensamiento dicotómico, o soy buen alumno o soy pésimo alumno, pero no hay un alumno intermedio, ¿ya? Soy excelente profesor o no, pucha, soy súper mal profesor.
¿ya? Pensamiento todo, nada. Entonces, si se dan cuenta, estos errores mentales que de pronto nosotros tenemos, efectivamente van a influir en cómo las personas se comportan, en cómo las personas obviamente sienten y en cómo las personas siguen pensando. ¿Ya? También, por ejemplo, la lectura de la mente, creer que saber lo que los demás están pensando. No sé, pues si veo a mi profesor enojado, pienso que algo malo hice, por ejemplo. ¿Ya? La personalización, cree que todo gira en torno a mí. También nos pasa la cuenta. Por ejemplo, no sé, pensar que una mala actitud de un amigo es culpa mía inmediatamente. ¿Ya? O a lo mejor él no quiere venir a la fiesta conmigo o no quiere venir a clase porque, no sé, está enojado conmigo. ¿Ya? Y ahí así sucesivamente. ¿Ya? En definitiva, hay muchos errores cognitivos que nosotros los podemos trabajar en estrategias cognitivas conductuales. De nuevo, insisto, estas estrategias no necesariamente pueden ser, o sea, lo ideal es que sí, que sean aplicadas por psicólogos. Sin embargo, también pudieran aplicarse algunas que no sean tan invasivas como resolución de problemas, por ejemplo, o habilidades sociales, por ejemplo, que nos pudieran siempre ayudar con nuestros pacientes. ¿Ya? Esta otra estrategia que en estos momentos está siendo la mejor evaluada dentro de lo que es el contexto clínico, que son las estrategias de aceptación compromiso, también se están aplicando al contexto educativo, ¿ya? También se están aplicando a niños y adolescentes, ¿ya? Este tipo de estrategia cambia un poco el foco de lo que estábamos haciendo hasta este último tiempo, ¿ya? Antes se asumía, por ejemplo, o se sigue asumiendo en algunos contextos, ojo, sigue siendo así, se asumía que el problema estaba en lo que procesaba el alumno o el profesor. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se trataba de hacer era cambiar la forma en que esta persona procesaba la información. ¿Ya? Ahora, con este tipo de estrategia, que se llama aceptación compromiso, lo que se está tratando de hacer es que las personas podamos cambiar nuestra relación con los pensamientos. ¿Ya? Es algo muy interesante, honestamente. ¿Ya? O sea, y aquí una de las cosas más importantes tiene que ver con la aceptación. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que tenemos que aprender a aceptar, por ejemplo, los pensamientos y emociones que estamos teniendo, sin intentar cambiarlas. Por ejemplo, si una persona tiene angustia, por ejemplo, ¿ya? Tiene que reconocer, por ejemplo, que en estos momentos está teniendo angustia, ¿ya? Y que es simplemente una experiencia, ¿ya? No es finalmente el una persona angustiosa o no es alguien angustiado, ¿cachai? O sea, lo que tenemos que enseñarle muchas veces, en este caso a los alumnos y los profesores, es que puedan aceptar a veces esos pensamientos y emociones negativas sin intentar cambiarlas, porque muchas veces cuando intentamos cambiarlas nos sentimos súper mal, porque siempre estamos con una expectativa que no cumplimos. Yo siento que las personas no cumplimos ciertos patrones o expectativas que de pronto nos han dicho que tenemos que cumplir. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que claramente nos estresamos, nos hacemos sentir muy mal, porque efectivamente no estamos cumpliendo con las expectativas que nosotros mismos no hemos programado, no hemos autoimpuesto. ¿Ya? También hay una estrategia muy interesante también que se enseña, ya también se enseña, ojo, de modo grupal, estrategias de desapego de fusión cognitiva. ¿Ya? Estas técnicas, por ejemplo, ayudan a reducir la identificación con los pensamientos y los sentimientos. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que se hace? Finalmente se hacen estrategias, por ejemplo, de que la persona pueda identificar esos pensamientos, ¿ya? Y que pueda entender que está teniendo un pensamiento acerca de eso, pero no es eso. En términos más simples. Si yo siento que estoy con angustia, lo único que tengo que entender es que estoy teniendo un pensamiento acerca de que estoy con angustia, pero no es que esté angustiado. ¿Ya? O sea, tiene sentido en el sentido de que el- la persona no se identifica finalmente con las sensaciones negativas de esa sensación. ¿Ya? También mindfulness, también se trabaja con mucho mindfulness, también el yo como contexto, en definitiva, tratar de abstraerse de las situaciones que están aconteciendo en el contexto. ¿Ya? También esta es una estrategia muy interesante, los valores personales. Por ejemplo, podemos pedirle a nuestros alumnos y a nuestros profesores, por ejemplo, que anoten en una lista cuáles son sus valores personales más importantes, por ejemplo, y decirles, mira, si estos son tus valores más importantes, entonces siempre tienes que actuar acorde a estos valores.
Por ejemplo, se lo digo en un caso mío. ¿Ya? Por ejemplo, yo puse uno de mis valores más importantes es estar sano. Ese es mi valor más importante. ¿Ya? Entonces, en razón de ese valor que es tan importante, pucha, estoy haciendo ejercicio, fui al kine, fui al nutricionista. Entonces, claro, me estoy movilizando a través de mis valores. ¿Ya? Entonces, no estoy todo el rato pensando, no estoy todo el rato pensando como me pasaba antes, por ejemplo, oye, tendría que ir al kine, tendría que hacer dieta, tendría que hacer ejercicio. No, lo estoy haciendo. ¿Ya? Y por eso me comprometo con mis valores personales y así sucesivamente se hace la acción comprometida, porque uno hace finalmente como estrategias más cortitas para llegar a estrategias más largas. ¿Ya? Esto es muy simple porque es mucho más complejo de lo que le acabo de explicar. ¿Ya? Y la educación emocional claramente está teniendo estrategias muy interesantes, ya tal como les decía, hay un metaanálisis muy relevante publicado el año pasado que de verdad establecía que las estrategias de educación socioemocional son estrategias que de verdad están ayudando a primero a prevenir el inicio de conflictos y problemas de salud mental, así como también obviamente realizar una tratativa adecuada. ¿Ya? Entonces la educación emocional se enfoca muchas veces en las emociones individuales, ojo, ¿ya? Mientras muchas veces la educación socioemocional se relaciona o abarca en relaciones sociales y la habilidad interpersonales, ¿ya? Entonces aquí hay un elemento fundamental, estimados, ¿ya? Que esto se llama Social Emotional Learning, así se llama, ¿ya? Entonces, muy probable que ustedes vean los programas CEL, se llaman, ¿ya? A nivel mundial siempre se conocen más como problemas, o sea, programas CEL, ¿ya? Y existe pero mucha evidencia de que esto es un elemento central, ¿ya? O sea, ayuda finalmente a los niños y profesores y a los contextos educativos a ser mucho más amables, a ser mucho más integradores. Y aquí lo más importante es que tiene que ser un trabajo transversal, ¿ya? No puede ser un tallercito aislado, por si acaso. No, lo ideal de los programas CEL es que se incorporan al currículum, los profesores son tremendamente capacitados, por ejemplo, los profesores están alineados, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Ya? El año pasado, por ejemplo, no, el 2022 se publicó un artículo muy interesante que hacía referencia, lo hicieron en Estados Unidos. Estados Unidos probablemente debe ser el país que más ha avanzado en Social Emotional Learning. ¿Ya? El 92% de los profesores, que fue una encuesta gigantesca, no me acuerdo cuántos profesores fueron los que entrevistaron o encuestaron, más bien dicho, el 92% de los profesores consideraba de que la educación socioemocional era tremendamente importante, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Pero de ese 92%, ¿ya? Solamente el 30% se consideraba que era capaz de aplicar estrategia socioemocional en el aula. Se imagínense que eso fue en Estados Unidos, el país donde se supone que está más avanzado en esto. Em, Imagínense cómo debe ser en Chile. ¿Ya? Y ojo, y en Latinoamérica. ¿Ya? En Latinoamérica claramente estamos teniendo recién avance. Acá en Chile el grupo de la Neva Milici claramente lleva años haciendo esto. Sin embargo, es una de las pocas. ¿Ya? Entonces hay que seguir aumentando, por ejemplo, la evidencia científica al respecto. ¿Ya? Y miren este artículo que es muy importante, ya que la educación socioemocional ayuda para el aprendizaje futuro, ojo, ¿ya? Y claramente lo que hace muchas veces la educación socioemocional es que ayuda a los niños y niñas y tener herramientas necesarias, por ejemplo, para enfrentar de pronto los desafíos futuros o los que están aconteciendo en estos momentos, ¿ya? Ojo con esto, que también hay varios estudios que dicen lo siguiente, de que la educación socioemocional es mucho más efectiva en niños más pequeños, ¿ya? De hecho, hay varios artículos que dicen eso, que generalmente em, entre que comienza el sistema educativo hasta los 12 años, pareciera ser el momento más crítico en donde podemos generar como habilidades socioemocionales, ¿ya? Hay un estudio también que se refiere que los colegios en donde integraron educación socioemocional tienen mejores indicadores de salud mental, tienen mejor rendimiento. ¿Ya? Porque a veces, claro, las personas estamos todavía con la visión antigua de que lo más importante es el aprendizaje conductual. ¿Ya? Y nosotros sabemos que claramente eso no funciona.
¿ya? O sea, funcionaba a lo mejor en nuestra época, pero en la actualidad tenemos que hacer cambio. Y con esto la educación socioemocional no significa que lo emocional es más importante que lo cognitivo, por si acaso. No, lo cognitivo y lo emocional son de igual importancia, ¿ya? El tema es que muchas veces hemos relegado lo emocional a último plazo, ¿ya? Entonces, ¿qué puede hacer por nuestros niños y adolescentes? Pucha, mucho, po. Nos ayuda a autoconocimiento emocional, nos ayuda a regular emocionalmente. O sea, un niño que está ansioso en la sala de clase no puede aprender, po, ¿ya? O sea, cuando alguien está ansioso, no entran las cosas, po, ¿ya? También un niño va a tener mejor habilidad social, resiliencia, por ejemplo, y mejor rendimiento académico, ¿ya? Aquí me acordé de la resiliencia. No sé si conocen a un autor que se llama Daniel Siegel. Ya, yo les recomiendo honestamente los libros de Daniel Siegel. Em, Hay uno que leí el verano, es verdad, lo leí en verano, dentro de mis vacaciones, que se llama Disciplinas y Lágrimas. De verdad que se los recomiendo. Un libro muy bueno y nos da muchas herramientas de cómo fomentar la resiliencia en nuestros hijos y por ende también llevarlo al contexto educativo. De verdad que tiene estrategias, pero así muy así como muy específicas, ¿ya? También está el autor del libro que se llama El cerebro del niño. También vea ese libro porque de verdad que son muy buenos, ¿ya? También, ¿qué puede hacer por los profesores? También lo mismo, pues, generar autoconciencia emocional, no hay nada malo de estar estresado, a veces hay que dar un break, por ejemplo, a veces hay que hacer estrategias, obviamente, de mindfulness, de relajación para andar bien, ¿ya? Hay que entender, y esto con mucho respeto lo digo, estimado, que, que, que la presión que estamos teniendo en los colegios no va a cambiar, esa es la verdad. Entonces, como no va a cambiar, lo que tenemos que hacer es sumar elementos positivos para contrarrestar ese estrés. ¿Ya? O sea, el trabajo no va a dejar de ser estresante. ¿Ya? O sea, estar en la sala de clase con muchos niños es un evento muy estresante. ¿Ya? Cada niño es un mundo distinto, con creencias distintas, y eso obviamente que a cualquier persona lo puede estresar o angustiar. También es importante tener estrategias de autocuidado, ¿ya? O el SED nos va a ayudar a que los profesores tengan estrategias de autocuidado. Ya, ojo con las estrategias de autocuidado. Yo me acuerdo una profe me decía, no, mira, mi estrategia de autocuidado era fumarme, pucha, una cajetilla de cigarros diaria. Chuta, no es una estrategia muy de autocuidado, pero ella lo consideraba que sí porque le bajaba la angustia. Entonces, claramente no es una buena estrategia de autocuidado, ¿ya? Relaciones positivas, mejorar las relaciones dentro de los colegios, hay un manejo de los conflictos importantes y también hace profesores mucho más resilientes, ¿ya? ¿Y de qué forma, obviamente, la educación socioemocional puede ayudar a la salud mental de nuestros niños? Primero, obviamente, la autoconciencia emocional, po, ¿ya? Obviamente, los niños que tienen educación socioemocional o que comprenden más sus emociones, al reconocerlas mejor, pueden, obviamente, gestionar mejor esas emociones. También, al reconocer esas emociones, evidentemente, puedo después adquirir la estrategia de cómo canalizar esas emociones. ¿Ya? De nuevo, insisto, yo siempre se lo explico así a los chicos más pequeños, es que uno es como un pararrayo, les digo. ¿Ya? O sea, independiente que yo crea que las situaciones que están en el entorno no me afectan, igual me afectan y las tengo yo. Por lo tanto, tengo que tratar de sacar estas cosas, hablarlas de pronto, o simplemente hacer ejercicio y hacer estrategias de autocuidado, como les estaba explicando anteriormente. También, ojo, fomenta la empatía, obviamente, y las habilidades sociales. Fíjense que las estrategias CEL hacen, aumentan las conductas prosociales. ¿Ya? O sea, en definitiva lo que hace es que hace niños y niñas y adolescentes mucho más empáticos, mucho más pensando en el otro, mucho más con ganas de ayudar al otro, ¿ya? Y también nos ayuda a la resolución de conflictos, ¿ya? Claramente las estrategias CEL lo que hacen finalmente es ir y al obviamente identificar bien mis emociones, gestionarlas bien, los conflictos bajan, ¿ya? También mejoran la autoestima y la confianza. Probablemente yo, cada vez que le hago esta pregunta a papás, por ejemplo, em, les digo, oye, ¿qué es lo que tú quieres para tu hijo? No sé, me dicen, no sé, yo quiero que le vaya bien. ¿Ya? Chuta, ¿y para qué querés que le vaya bien? No sé, para que obviamente después pueda ser profesional. ¿Ok? ¿Y para qué quieres que sean profesional? Pucha, para que después tengan un trabajo bueno. ¿Ya? ¿Y para qué quieres que tengan un trabajo bueno? Bueno, para que tengan dinero. ¿Y para qué quieres que tengan dinero? Pucha, para que se compre un departamento. ¿Y para qué querías eso? O sea, para que se compre un auto. Y así sucesivamente.
Y finalmente la última pregunta, ¿pero para qué querés todo eso? Bueno, es porque yo quiero que mi hijo sea feliz. ¿Ya? Finalmente todos llegamos a la misma conclusión. Por lo tanto, las estrategias emocionales, las estrategias de CEL son tremendamente importantes de poder incorporarlas. ¿Ya? Hágale esta pregunta a sus apoderados, ocupe la reunión. ¿Ya? Yo la ocupo. ¿Ya? Eh, Pregúntele a su apoderado esta única pregunta, estimado. ¿Cómo quieren ser recordados por sus hijos? Y yo le aseguro que va a ser una pregunta que los va a hacer reflexionar muy profundamente, ¿ya? Porque las estrategias CEL no van a funcionar, ojo, si es que nuestros padres con los cuales lidiamos no están alineados. Porque va a pasar muchas veces de que lamentablemente el colegio es un factor protector, ojo con lo que estoy diciendo. Yo he visto experiencias dramáticas, chiquillos, o sea, mis alumnos del magíster de pronto me han contado cosas así que, o sea, llega a doler el corazón de escuchar ciertos relatos de algunos alumnos que lamentablemente lo pasan muy mal. eh, y claramente yo creo que si nosotros no sumamos a los papás, esto no funciona. ¿Ya? O sea, la comunidad tiene que transformarse completa para obviamente centrarse obviamente en mejorar la calidad de vida de los estudiantes y profesores. ¿Ya? Y finalmente dejarles acá una diapo que es importante, que hay muchos programas distintos a nivel mundial, ¿ya? Que están absolutamente validados, que tienen evidencia científica, que se los dejo para que ustedes los puedan seguir investigando, porque de verdad a veces, y esto con mucho respeto, no nadie se enoje con lo que voy a decir, a veces no es necesario inventar la rueda, ¿no? ¿Ya? A veces hay que copiar ciertas experiencias, hay que ver cómo se están haciendo en otros países para ver cómo funcionan acá, ¿ya? Ahora bien, ojo, yo he visto muchas veces que me ha pasado de que yo he visto colegios que compran programas extranjeros, pero a veces esos programas extranjeros no están adaptados a la realidad chilena, ¿ya? Por lo tanto, si a lo mejor vamos a echarle mano a alguno de estos programas, preocupémonos finalmente de poder adaptarlo a la cultura chilena, ¿ya? Por lo tanto, creo que si bien existen todos estos programas, efectivamente hay que tratar de probarlos, ¿ya? Y un dato final, decirles que las estrategias de educación socioemocional en muchos estudios se establecen que pasan a ser efectivas, ojo con esto, con lo que les voy a decir, o se puede medir ya el impacto positivo en la instalación en una comunidad educativa después de los 2 años, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser una estrategia transversal, ¿ya? Si usted es encargado de convivencia, no olvide a los profesores, ¿ya? El profesor tiene que ser su auspiciador, ¿ya? El profesor tiene que ser la persona que lo ayude a usted. Y probablemente mismo con los profesores se pueden adaptar estas experiencias extranjeras y obviamente poder como em, hacer que las comunidades educativas sean mucho más amables y efectivamente ahí podamos, sin lugar a dudas, a mejorar la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y también de nuestros profes, ya no olvidemos los profes, ¿ya? Hay estrategias específicas, ¿ya? Y con esto ya termino, ¿ya? El mindfulness, como les decía, son estrategias que están absolutamente validadas, las técnicas de relajación, las técnicas cognitivas conductuales, como vimos acá, la reestructuración cognitiva es una estrategia muy, muy beneficiosa, ¿ya? También las estrategias de aceptación, ¿ya? Que también se están aplicando, por ejemplo, los programas que tienen mejor, em, el Mind App, por ejemplo, es un programa que está centrado en mindfulness, por ejemplo, y que tiene tintes también cognitivo-conductuales porque está centrado en una orientación que se llama terapia cognitiva-conductual centrada en mindfulness, ¿ya? Y tiene una efectividad que, wow, llama mucho la atención, ¿ya? O sea, uno ve que efectivamente aquí hay algo interesante, ¿ya? El entrenamiento en solución de problemas, que también es algo que se puede trabajar en grupo, individual. Y eso no hay que ser necesariamente psicólogo para hacerlo, puede serlo usted alguna estrategia, alguna actividad dentro de la sala de clase. También un diario emocional, por ejemplo, no sería una mala estrategia. También se ha visto, por ejemplo, que la estrategia de pronto de escribir regularmente los pensamientos, las sensaciones que estoy teniendo ayudan a ser súper, muy terapéutico. También técnicas de autoconciencia, autorreflexión, por ejemplo, la práctica de la gratitud también es una estrategia interesante.
¿ya? Las técnicas de visualización muchas veces también nos pueden ayudar, ¿ya? La visualización de problemas y actividad física. Para mí, honestamente, la actividad física es un elemento fundamental. Yo creo que debemos propiciar más actividad física, ¿ya? Está absolutamente comprobado, chiquillos, de que la actividad física, obviamente que es un bálsamo para nuestro cerebro, ¿ya? Miren, aquí les dejo un artículo que hicimos de una revisión sistemática con metaanálisis que hicimos con preadolescentes del espectro autista, por ejemplo. Y aquí nosotros logramos identificar que efectivamente la educación física es un elemento importantísimo, ojo, en el aumento, por ejemplo, de habilidades de socialización y en aumento de habilidades comunicativas, ¿ya? En niños y niñas del espectro autista, por ejemplo, ¿ya? O sea, si en esa población, que nosotros sabemos las complejidades que obviamente tiene, da mucho resultado, también en otras poblaciones también lo es. Por lo tanto, tenemos que tratar de propiciar más las estrategias de educación física, ¿ya? Y el entrenamiento en habilidades sociales y técnicas de asertividad también se pueden hacer dentro de la sala de clase, ¿ya? Aquí voy con esto finalmente. Es que obviamente, chiquillos, chiquillas, las estrategias sin lugar a dudas que tienen que ser transversales, ¿ya? Que tienen que ser estables en el tiempo. Si vamos a aplicar estrategias cognitivas conductuales, por ejemplo, mínimo tenemos que aplicarla 4 meses, ¿ya? De hecho, hay un artículo que les iba a mostrar un día, que hay estrategias que son de corta interacción, por ejemplo, que duran 10 sesiones, ¿ya? De estrategias cognitivas conductuales, ¿ya? Y otras que duran 16, 15, 20 sesiones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y ojalá una vez a la semana, esas estrategias que están bien probadas, si nosotros la incorporamos quizás en nuestros consejos, quizás si la incorporamos, por ejemplo, de manera transversal, probablemente vamos a generar efecto en nuestra comunidad educativa, ¿ya? Y por ende, vamos a mejorar, obviamente, todos estos malos indicadores de salud mental que les mostré en algún momento, ¿ya? Eso es, pues, chiquillos. No sé si es que hay alguna duda, alguna pregunta, alguna observación. Quedo a disposición de ustedes. Por favor, si tienen dudas, levanten la mano. Ahí está. Voy a revisar si... Ah, aquí hay alguien. Ya. Vamos a empezar con... A María, con María Alejandra. Hola, buenas noches. Bueno, un Hola. placer escuchar la presentación con el profesor. Mi pregunta es la siguiente. Mira, yo trabajo en un colegio de adultos. Ya ¿Mm? ellos ya vienen con ciertas características. Estas técnicas que tú me mostraste acá, que obviamente uno trata de como profesor de llevarlas a cabo para tener una salud mental tranquila para poder trabajar con gente adulta. ¿Sirven para ellos? Sí. ¿Hay otra estrategia necesaria? ¿Tendría que buscar otras? ¿Las podría modificar? ¿Qué No. consejo me das tú frente a esa situación? Mira, yo mostré, hay millones de estrategias, esa es la verdad. Mostré las más importantes nomás, ¿ya? Eh, Mindfulness para mí está siendo, por eso la mostré, porque está siendo una de las estrategias más efectivas en estos momentos. Y los artículos recientemente publicados le están dando el beneficio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa mindfulness la puedes aplicar con niños, con adolescentes, con adultos, tú misma, ¿cachai? Entonces, yo aplicaría esa con adultos con los que tú trabajas, ¿ya? La otra que yo aplicaría con adultos con los cuales tú estás trabajando, yo la aplicaría, por ejemplo, a la reestructuración cognitiva, ¿ya? Que es un poco eh, hacer que nuestros alumnos, por ejemplo, logren identificar esos errores cognitivos que tienen, esos pensamientos de repente dañinos, que no puedo, no sirvo para nada, por ejemplo, y luego hacer una especie como de debate con él o con ella, ¿ya? ¿Qué significa el debate? Finalmente, decirle, ¿qué evidencias tienes tú de eso? ¿Ya? Porque muchos a lo mejor llegan con baja autoestima y la reestructuración cognitiva te puede servir mucho, ¿ya? Porque lo que hace la reestructuración cognitiva es que tú logras identificar
el problema o el error cognitivo que tienes, y al hacerlo consciente, y al conversarlo con otro o en grupo inclusive, las personas te pueden ir ayudando a darte respuestas mucho más adaptativas. ¿Ya? Es una estrategia muy simple, honestamente, pero que tiene muchos beneficios. ¿Ya? Entonces, yo creo que esas dos yo te recomendaría. em, Sí, yo creo que esas dos. Y la estrategia Cell, claro, también la estrategia Cell, no sé si sería muy interesante, de hecho, colocar tu colegio y hacer una intervención Cell ahí, porque hay poca evidencia científica de que esto sirve en adultos, ¿ya? Pero nosotros sabemos finalmente de que todos tenemos problemas muchas veces con las emociones, ¿ya? De hecho, yo les aseguro que nosotros somos de la época eh, donde nuestros papás la emoción no era algo importante, po, ¿ya? Yo me acuerdo, le decía a mi mamá, pucha, ¿sabes qué, mamá? Estoy aburrido, desabúrrase, te decía, ¿ya? Oye, mamá, pucha, estoy cansado. Bueno, no se canse, ¿cachai? O sea, ninguna recepción del dolor que tenía, ¿cachai? O sea, lo único que hacía, ya, hace lo que podáis, pues, ¿cachai? Entonces, claramente a nosotros también nos falta, yo creo que la estrategia de educación socioemocional son para todas las personas. ¿Ya? Yo creo que tenemos que aplicarla con los padres, con nuestros alumnos, con nosotros mismos también a veces, porque de verdad que ayudan bastante. ¿Ya? Pero eso, como te digo, es algo mucho más transversal, o sea, habría que generar como una cultura que esté basada en eso, pero se pueden hacer cosas pequeñas, por ejemplo, ya que apliques mindfulness y apliques reestructuración cognitiva, son estrategias que también ocupa ya la educación socioemocional y probablemente te pueda ayudar a dar como cuenta de que puedes hacer cambios. ¿Ya? Entonces, y eso te puede animar a seguir avanzando. ¿Ya? Pero bien, te felicito que quieras hacerlo porque de verdad que yo creo que los adultos que estudian vienen muchas veces con una autoestima súper baja, vienen bien derrotados a veces, y contenerlos emocionalmente me parece que es un tema prioritario. Eso, no sé si respondo a tu pregunta. Bueno, vamos a continuar con Andrea Ramírez. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, me presento, mucho gusto, Andrea. Soy de Colombia. Soy docente animalista. Nosotros Ujú, tenemos un programa muy bonito en la ciudad y en varios municipios, y es ujú. cómo podemos cambiar como ese chip de maltrato que hay en las Qué bueno. personas en cuanto al tema del trato hacia los animales. Mm, Entonces, sería algo muy chévere que Adipa, no sé si nos puedan dictar un seminario, de pronto sea hasta pago. Yo realmente sí lo pagaría para que nos dieran como un certificado y también obviamente nos ahondaran en el tema de, por ejemplo, terapia asistida con animales de compañía. ¿Sí? mm, Nosotros hemos manejado, incluso he creado una cartilla animalista para trabajar con los chicos de colegios, donde hablamos sobre la tenencia responsable de animales de compañía, la protección de fauna silvestre, en sí el medio ambiente, pero sí es bueno porque en la ciudad, por ejemplo, acá en Cúcuta, les cuento, yo sé que ustedes son de otros países, en Colombia, Cúcuta, ciudad Cúcuta, hay muchísimo maltrato. Es mm, impresionante ver cómo hasta los niños maltratan un animal así sin corazón y los padres de familia no le dicen absolutamente nada. Y yo siento que el que es malo con un animal posiblemente sea súper malo con las personas, adultos, niños. Entonces sí sería muy chévere ahondar en el tema de animales de compañía, porque realmente hay mm. una bonita conexión y gran conexión con los seres humanos Sí. y sería chévere ese tema. Mira, nosotros estamos haciendo, mira, no es que estuvieras preparada por si acaso, así como decimos acá en Chile. Mira, yo en estos momentos estoy haciendo una investigación con unos alumnos chilenos, ¿ya? De doctorado, y estamos efectivamente midiendo cómo los animales de compañía afectan positivamente a la salud mental. ¿Ya? Hay poca investigación, de hecho creamos recientemente una escala que la vamos a publicar ahora, y que tiene que ver con un poco calidad de vida y acompañamiento, no, disculpa, no sé bien técnicamente la palabra, pero acompañamiento emocional de animales. ¿Ya? Entonces, ahora estamos en los resultados. Entonces, por ahí está mi correo, si quieres me escribes, y después cuando tenga a lo mejor los resultados te los puedo mandar para que los puedan hacer,
También te puedo mandar la escala que creamos para que la puedas utilizar, porque a veces hay que mostrar finalmente los resultados positivos que tienen, por ejemplo, nuestros animales de compañía en nosotros mismos, ¿ya? Y a veces eso va a generar mucho más conciencia finalmente en la población, porque ya ahí hay un tema importante, ojo, con lo que acabas de decir. A veces existe un fenómeno que se llama la transgeneralización de la violencia, ¿ya? Entonces, probablemente como tú estás como describiendo lo que pasa en tu región, y acá en Chile también, ojo, acá en Chile también, en Santiago el otro día mostraban una cuestión atroz de que un caballero le haya cortado la cola a un perro. Aquí hay una ley que se llama la ley Cholito. Entonces, yo creo que se ha avanzado harto en términos como político, pero se ha avanzado poco en conciencia psicológica al respecto. Entonces, me parece interesante tu trabajo, y ojo con esto, que los animales también pueden ser muy terapéuticos, ¿ya? Y pueden finalmente ayudarnos con nuestras propias emociones y también a sacar lo mejor de nosotros. Si no, miren como cuando le hablan a su perrito o a su gato, ¡ay, mi cotita! Y claro, ahí aparece todo lo cariñoso que uno es, y a veces ni siquiera es tanto con las personas, sino que más con los animales. Entonces, está interesante tu trabajo. O sea, soy de Adipa, pero, o sea, no soy de Adipa en estricto rigor, así que probablemente si quieres contactarte con alguien de Adipa, tendrías que hablar con Juan Ignacio, que está aquí. Pero eso, Andrea, te deseo suerte. Muy, muy genial tu iniciativa, te felicito. Me encanta. Escribe, po, ahí yo te puedo mandar la escala que creamos. Así como en una de esas hacemos puentes de investigación. Identificamos por qué en tu lugar es tan malo la percepción, o existe tanto esa agresión hacia los animales, po. Yo creo que tenemos que investigar. Eh, bueno, continuamos con Francisca. Yo creo que esta va a ser la última pregunta porque ya estamos un poco pasados. Sí, cumplí esta vez. Cumplí 21 a 15, terminé. Siempre me paso. Y reclaman. Sí, Francisca, ¿estás por ahí? ¿Existe? Natalie Lillo, pobre Natalie, estaba justo a punto de preguntar. ¿Al agua? ¿Al agua? ¿Natalie? ¿Francisca? ¿Estás por ahí? Natalie, entonces, ¿no? Seguimos con Natalia. Sí, pues, ya. Pucha, lo Buenas siento, noches, Francisca. profesor. Hola. Hola. Bueno, contarle brevemente, yo soy psicóloga y empecé a Ujú. trabajar hace poco en el programa Habilidades para la Vida de acá de una ¿Ya? comuna del sur. Ujú. Y ¿De resulta qué que estoy comuna? en séptima región, por ahí. Séptima región. No quiero Ah, dar ya, tanto mira. detalle, Ah, ya, ya, disculpa, disculpa. pero Sorry. del sur. Entonces, he estado en proceso de inducción esta semana Ujú, y hay varias cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, el hecho de que ya somos un programa que se supone que atiende salud mental escolar, ujú, ujú, pero que más que nada todas las actividades que se realizan van como enfocadas al ámbito de la promoción. ujú, Entonces me di cuenta de que en muchos colegios existe el conflicto de que los profesores igual esperan que uno atienda de manera clínica o que haga terapia o diagnóstico con los niños, pero en realidad ujú, el programa no, ujú. no nos No, pues. permite hacer eso por protocolo. Ujú, Entonces mi pregunta a usted, dentro de su expertise y experiencia, ¿por qué cuesta tanto incluir la figura del psicólogo clínico en los colegios? Porque lo único que uno puede encontrar, ni siquiera en todos los colegios públicos por lo menos, es el psicólogo PIE. Pero el ujú. psicólogo PIE tiene más que ver con el área de aprendizaje o Sí, pues. reforzar habilidades Mm, cognitivas, pero no ver salud totalmente de mental. acuerdo. Lo que Entonces, ¿qué pasa pasa, con, claro, Natalie, con la salud mental? el tema, amiga, qué buena pregunta. De hecho, te felicito. Estás haciendo un trabajo muy lindo lo que haces, por si acaso. Pero mira, el tema de la salud mental, estamos al debe. Ese es el tema. O sea, Claro, en estricto rigor, no es que yo crea que existe una resistencia al psicólogo clínico dentro del contexto educativo. Es que yo creo que no existe esa figura creada, po, ¿ya? Y la educación socioemocional viene a tener ese tipo de estrategia. ¿Me cachai? Entonces, pareciera ser que si nosotros introducimos más las estrategias socioemocionales, yo creo que vamos a ser como, mucho más efectivos, porque las estrategias socioemocionales, por ejemplo, el programa tuyo, podríamos llamarlo que es una estrategia socioemocional, porque va a la prevención, a la promoción, ¿verdad? claro, Pero lo que hay que hacer también es gestionar
lo que tenemos en estos momentos. Y ese es el problema, porque no estamos gestionando lo que está pasando en la sala de clase, no estamos emocionalmente, a eso me refiero, ¿ya? Ujú. No estamos gestionando, por ejemplo, los conflictos, el bullying, ¿cachai? Como decía anteriormente, lamentablemente a veces el encargado de convivencia de verdad hace lo mejor que puede, pero no tiene equipo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer finalmente es introducir quizá, no sé si un psicólogo clínico es la respuesta, honestamente, pero sí alguien que esté centrado en el bienestar de la comunidad, ¿ya? Y a lo mejor en el bienestar de grupo, y en razón de ese bienestar de grupo se determinan a lo mejor posibles problemas más graves y derivarlo a hacer psicoterapia clínica en el colegio. Ahora bien, eh, honestamente yo tengo experiencias de algunos colegios que no son privados, ojo, ¿ya? Y con un gran staff de psicólogos, po, ¿ya? Con un gran staff de psicólogos. Entonces, yo creo que muchas veces depende de la importancia que nosotros le demos a este ámbito de salud mental, po, ¿ya? Entonces, también conozco la otra realidad, por colegios también bien pagados, ¿cachai? Que en definitiva tienen muchos psicólogos. Entonces yo creo que sí, deberíamos introducir más la figura del psicólogo probablemente, pero también la figura del trabajador social, también la figura del terapeuta ocupacional, ¿cachai? Entonces yo creo que tendríamos que tener como una intervención un poquito más global, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué eso es así? Porque, pucha, lamentablemente no hay recursos, ¿ya? También las políticas públicas tienen que alinearse al tema de educación emocional. En Estados Unidos esto de verdad que costó muchos años en que entrara, mucho. O sea, imagínate que Estados Unidos era la cuna del conductismo, po. Entonces, obviamente no querían introducir nada que fuera emocional. Entonces costó alrededor de 20 o 30 años en que esto prendiera. Y en Chile existen algunas iniciativas que son bastante buenas que se están haciendo. Hay establecimientos que están realizando acciones de educación socioemocional en donde efectivamente se han contratado más psicólogos, más trabajadores sociales, porque de verdad que se requiere apoyo. Sí, de nuevo insisto, si yo fuera presidente de la República, yo metería mucha plata en educación, mucha, porque finalmente si nosotros con los indicadores de salud mental que tenemos en estos momentos no hacemos nada, es que estamos siendo tremendamente negligentes como adultos. ¿Bien? Porque de verdad necesitamos hacer algo. Y la educación socioemocional es la respuesta. Y dentro de la educación socioemocional está finalmente esta estrategia de fomentar el bienestar, como te le estaba hablando anteriormente, mejorar la resiliencia, por ejemplo. Entonces es como hacerse cargo de lo que tenemos actualmente. Yo creo que eso es lo que falta. ¿Bien? Porque hay estrategias de prevención, sí, pero nos falta hacernos cargo de lo que tenemos. Y ahí está el problema. ¿Ya? Nos falta hacernos cargo de la salud mental de nuestros profes. Ahí está el problema. ¿Sí? O sea, probablemente ustedes sufren, por ejemplo, con todos los años porque hay muchas licencias psiquiátricas, po. Y no es culpa del que tiene la licencia psiquiátrica, sino que es obviamente que las condiciones pareciera ser que tenemos que mejorarlas. Entonces, o sea, no es posible que tengamos tantos alumnos dentro de la sala de clase. O sea, claro, hay otros países que son peores, ¿verdad? Pero bueno, si nosotros queremos ser un país desarrollado, tenemos que avanzar hacia allá, po. Y yo creo que la educación es la clave. Con educación, en educación emocional, por ejemplo, con educación en salud mental, vas a tener una población mucho más sana. Hay un concepto ahí que se llama em, alfabetización en salud mental, ¿ya? Y está absolutamente comprobado que las personas que más saben de salud mental son más sanas, ¿ya? Entonces, pareciera ser que para allá va la onda. No sé si respondo a tu pregunta. Mm, Claro, sí. O sea, por ejemplo, igual me ha generado un poco de conflicto el tema de que, como usted dice, tenemos altos índices de trastornos de salud mental en los niños, los jóvenes, los Mm, adolescentes, sobre todo el tema del suicidio. mm, Y claro, pues nosotros, por los instrumentos que aplicamos, los puntajes críticos van a derivación, a centros de mm. salud especializados. Pero siento que igual es como tirarles la pelota a un sistema que en realidad tampoco los va a atender con la rapidez que deberían. Bueno, ahí la pregunta para ti, Natalie, ¿y te lo reciben? ¿Te lo reciben o no? Sí, se La fue, se cayó. derivación, ¿Mm? como Sí, la derivación, dice usted. sí, sí.
Bueno, esta semana recién empecé a hacer los informes y claro, pues no hemos enviado ninguna, pero se sabe que los servicios de salud mental están Están copados, que colapsados. esperan Sí, po, meses para, claro, pues no dan sí, po. abasto. La única forma de hacer que esto deje de estar colapsado es colocar estrategias de educación emocional, porque yo te aseguro que vamos a prevenir y Sí. vamos a gestionar mejor las emociones. Y efectivamente los casos graves los vamos a tener que derivar sí o sí, porque probablemente van a necesitar psiquiatra, psicólogo, ¿cachai? Porque a veces de verdad que hay situaciones muy complejas, pero yo te aseguro que podríamos de alguna otra forma bajar como esos malos indicadores de salud mental si hacemos esto. Y otros países ya lo han comprobado, ¿cachai? O sea, es tan simple como mirar la experiencia extranjera y decir, mira, así lo hicieron acá. Pusieron muchos recursos en educación, muchos recursos en educación emocional, muchos recursos finalmente en los primeros estadios del desarrollo y mira los indicadores de salud mental. ¿Qué pasó? Entonces, por eso te digo que quizá hay que invertir, ¿ya? Y lo que hay que hacer obviamente es mejorar eh, también lo que se gasta en salud mental, porque no sé si tú sabes, pero solamente el 2,1% del todo el presupuesto de salud es para salud mental. Y los países que están en vías de desarrollo tienen un 7-8%. Y los países que están en desarrollo ya tienen un 15%. O sea, a nosotros nos falta salud mental por todos lados. Bueno, te deseo suerte, Natalie, de verdad que no te Muchas frustres gracias. porque de verdad que el trabajo que vas a hacer es muy hermoso. Trata de disfrutar eso Ujú. em, y trata de generar cambios dentro de lo que tú puedas, po, ¿ya? Yo creo que siempre hay cosas que se pueden Ah, hacer. Así que te sí, felicito. de todas maneras. Muchas gracias, profesor. De nada. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, entonces, agradecemos mucho, mucho, mucho la participación de todos y todas el día de hoy y obviamente a Jonathan por la gran exposición y haber salvado la situación porque estuvimos en un momento un poco complicado, pero eh, muy bueno poder haber podido salir adelante. Entonces voy a tener Show la must go on, grabación. dicen por ahí. Exactamente.